Muy buenas tardes a todas las que están acá conectadas. Damos la bienvenida a esta importante actividad de la carrera de Educación Parvularia de la Escuela de Educación de la Universidad Viña del Mar. Agradecemos la presencia de quienes hoy nos acompañan. Les pedimos por favor estar atentos al tema de los micrófonos, ya mantenerlos silenciados. Y damos inicio saludando a todos los presentes, a los que se van a sumar, como nuestra directora Marcela Lara Catalán, a las personas que están presentes aquí, como nuestra jefa de carrera de Educación Parvularia, doctora María Liliana Delgadillo, algunos directivos, jefaturas, coordinadoras, académicos, académicas, tituladas. Por ahí veo también estudiantes, educadoras, ¿cierto?, de instituciones que nos acompañan hoy, ¿ya? Les pido y insisto, por favor, velar por el micrófono encendido, ¿ya? Por favor, revisen que en su Zoom esté el micrófono apagado. Y les solicitamos entonces mantener silencio, mantener los procesos regulares de comunicación vía chat para el correcto funcionamiento de esta actividad. Hoy nos acompaña y saludamos afectuosamente a Carlos Vanegas Ortega, cierto, doctor de Ciencias de la Educación y magíster en Ciencias de la Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Educación en la línea de Ciencias Experimentales y Matemáticas de la Universidad de Antioquia. Hoy nos compartirá su ponencia, La tirada formativa de prácticas pedagógicas. ¿Cómo avanzar del discurso a la acción? Adelante, estimado Carlos, puede compartir ahí pantalla. Perfecto, ahí se ve bien, Carlos. Me parece que tiene el micrófono apagado. ¿Ahí me escuchan? Ahí lo escucho perfecto. Adelante, estimado. Perfecto. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Ante todo, agradecer la invitación que me hacen a compartir con ustedes algunas ideas que he venido trabajando en los últimos años. Voy a partir por 3 relatos que me permiten situar esta conversación en esta noche. Primer relato, una profesora de la escuela que acompaña las prácticas de una profesora en formación, se refiere a la profesora de la universidad de la siguiente manera. Ella dice, es que esa persona jamás se ha contactado conmigo, yo no tengo idea quién es, entonces creo que eso ya es una falencia. No sé cómo es la persona, si es hombre o mujer, yo nunca la he visto a ella, nunca me ha dicho, voy a ir a observar al practicante. No, nunca. Lo lógico es que la profesora tutora se acercara a mí y me dijera, mire, yo necesito esto de usted. ¿Usted qué necesita de mí? Y esa instancia jamás ha ocurrido. Segundo relato, una profesora de una escuela se refiere a un practicante, a una practicante de la siguiente manera. Ella no es la profesora, ella es la practicante. Entonces no me gusta que ponga profesora en las guías. La profesora soy yo. Aunque las haga ella, tiene que poner primero mi nombre primero y más abajo con letra más pequeña el de ella que diga profesora practicante. Relato número 3. Una profesora practicante entonces plantea algo con respecto a la profesora que le acompaña en el colegio. Dice lo siguiente. Todas esas cosas que pasó para mí fueron pésimas y me bajó todo. Yo dije, ya aquí yo no quiero volver a hacer una clase. Ella no valoraba nada positivo. Solamente me decía, esto está mal, esto no sirve, esto no sirve. Entonces en vez de decirme, esto está mal, tú podrías hacer así, nada. Solo sentía ataques hacia mí. Entonces creo que eso fue lo peor que me pasó en todas mis prácticas. Quise iniciar con estos 3 relatos porque muestran la complejidad que hay detrás del acompañamiento y la formación asociada a las prácticas que se tienen durante la formación inicial de profesores, profesoras, educadoras y educadores de nuestro sistema educativo. Y por lo tanto, es que he querido plantearles esta iniciativa de que la tríada formativa, el trabajo de estos 3 actores en el proceso de práctica, necesitamos hacer que avance desde un discurso hacia las acciones que nos permitan ir mejorando.
¿Por qué quise poner este título? Porque detrás de todo esto hay una premisa que voy a ir desarrollando. La premisa es que el acompañamiento de las prácticas pedagógicas de formación inicial de profesores y profesoras, educadores y educadoras, ha experimentado una resignificación a partir de la consideración de la tríada formativa. Sin embargo, esta tríada se ha comprendido de diversas maneras, como un discurso, de manera simbólica y como una co-construcción, lo que nos deja como desafío la búsqueda de acciones formativas que contribuyan al desarrollo profesional de los tres actores. Esta es la premisa que voy a desarrollar y para ello entonces he trazado el siguiente itinerario. Primero voy a hablar del contexto de las prácticas pedagógicas para que podamos establecer un lenguaje común a qué me estoy refiriendo y también tratar de comprenderlo desde el contexto de cada una y cada uno de ustedes. Segundo, voy a hablar sobre las comprensiones que hay sobre la tríada formativa y para ello voy a usar ejemplos de 3 investigaciones que hemos realizado acá en Chile. Luego voy a hablar de los desafíos que necesitamos para poder avanzar hacia la acción. Luego hablaré de una manera como nosotros lo hemos hecho, que es a través de la mesa reflexiva triádica. Posteriormente hablaré de unos resultados generales sobre las cosas que hemos encontrado con esta mesa reflexiva triádica y voy a cerrar entonces con una invitación para que podamos seguir avanzando entre todas y todos. Partiré con el contexto de las prácticas. Entonces es muy importante que independiente desde donde cada uno nos situemos, bien sea desde la universidad o desde la escuela, porque soy o profe de universidad o soy profe de la escuela o tengo un rol directivo en alguno de estos establecimientos o me desempeño en las dos, como lo que ocurre a los profesores y a los educadores que están en formación, porque transitan entre un lugar y otro. Las prácticas pedagógicas siempre nos ponen en estos dos contextos educativos que son culturas que tratamos de hacer compatibles, pero que no necesariamente lo son. Y cada una tiene propósitos formativos que le corresponden a diferente escala. Dentro de estos espacios, entonces está siempre la tensión entre la teoría y la práctica. Tanto teoría que genera la universidad como teoría que genera las escuelas o los centros escolares y la praxis o el quehacer educativo que también va tensionando tanto desde la escuela como desde la universidad esos procesos teóricos. En el contexto de la práctica, entonces, esto parece mucho más evidente porque desde acá aparecen 3 actores, que es lo que, sobre los cuales nos interesa hablar esta tarde. Desde la universidad está lo que para mí es el profesor tutor, y aquí quiero como que ojalá empiecen a seguir los códigos desde los cuales yo hablo, no porque sean los míos, sino porque es a lo que estoy acostumbrado y quizás ustedes tienen otra nomenclatura. Para mí, profesor tutor es el profesor que acompaña la práctica desde la universidad, algunos lo llaman supervisor. Para mí el profesor guía es el que acompaña la práctica desde el establecimiento escolar, el jardín, en fin, pero a ese es el que yo llamo profesor guía, otro le colocan otra nomenclatura. Y este que aparece ahí como una línea punteada es el profesor en formación, que lo coloco de manera general, pero también se refiere a las educadoras que están en formación y que transitan todo el tiempo entre la universidad y la escuela, entre la teoría de la universidad, la teoría de la escuela, las prácticas que están instaladas en la universidad y las que están instaladas en la escuela. Estas líneas punteadas es porque las educadoras o las profesoras en formación tienen una identidad como profesoras o como educadoras que está en construcción. Entonces, desde allí es que sitúo la discusión sobre qué es lo que está pasando con estas triadas y cómo podemos hacer para que ello avance. Independiente del nivel de la práctica en la que uno se encuentre o en la que uno trabaje, bien sea una práctica inicial, una práctica intermedia, una práctica final, es común encontrarse hoy en los modelos de formación de profesores, profesoras, educadores y educadoras que las universidades ahora consideran una triada compuesta por ese profe de la universidad, ese profe de la escuela o el centro escolar y ese profe que está en formación. Sin embargo, la manera como se ha entendido esa triada ha sido de manera difusa. Y por lo mismo es que han aparecido
comprensiones que son distintas. Para hacer entender, voy a ir mencionando una por una, la cual las hemos nomenclado así a partir de lo que nos ha reportado la investigación, las investigaciones que hemos realizado en los últimos años. Entonces, voy a partir con esta primera tipología de comprensión sobre la triada, que es la que nosotros denominamos una triada formativa, pero discursiva. Fíjese lo que plantea acá una profesora. Esto es en una entrevista a una profesora que acompaña las prácticas desde la universidad. Y esto fue en el momento en que estábamos empezando la pandemia. Cuando estábamos empezando la pandemia y le preguntábamos a ella respecto de cómo era el proceso de práctica en su universidad, ella dice, el eje de nuestras prácticas son las triadas. Las triadas son las que nos permiten tener las distintas miradas de lo que pasa en las diferentes prácticas y saber cómo vamos en la formación de los profesores. Con las triadas hemos aprendido a trabajar sin jerarquías, a entender que todos podemos aprender de todos. Fíjese lo profundo y lo bonito que es el relato. Entonces, las triadas como eje central, no jerarquías, estar atentos a la formación, en fin. Lo particular es que después de conversar sobre estos ejes o estas énfasis que le han dado a la formación práctica, cuando le pedimos hacer un mapeo de significado personal sobre qué estaba pasando con la práctica en ese momento de la pandemia, este es el mapeo que realizamos. Entonces al centro les colocábamos la práctica y alrededor aparecían elementos que para nosotros eran fundamentales. Y cada persona entonces hacía una organización. Solamente traje de entre 26 universidades del país con los cuales trabajamos, tanto con los profesores de la universidad como con los profes en formación. Pero quise traerles este para que miren por qué estamos hablando de una triada que es discursiva. Porque cuando ella hace el relato, lo plantea muy bien desde lo que se puede entender por una triada, pero cuando hace el mapeo de significado personal, fíjese que la práctica, entonces ella coloca que el profesor o profesora en formación es el centro de la práctica y es quien en la universidad, solo a través de teoría, entonces necesita de el profesor de la universidad. Entonces ahí uno dice, cuidado porque aquí empieza a aparecer una separación entre la teoría y la práctica, y además empieza a aparecer por un lado la universidad y por el otro lado ya coloca la escuela. Lo más complejo es que ella coloca que la escuela está en ausencia, que los estudiantes escolares están en ausencia y la profesora de la escuela está en ausencia. Cuando cuenta bien su relato, ya dice, claro, es que como estamos en pandemia, no tenemos centros, no tenemos profesores de las escuelas, no tenemos escuelas, así que nos dedicamos en la universidad simplemente a hacer planificaciones y a teorizar. Uno desde ahí podría preguntarse de qué tipo de práctica estamos hablando, pero yendo directamente a la triada, es cómo pensamos una triada si no hay un profesor de la escuela que esté haciendo el acompañamiento. En realidad, si solo está el profesor en formación y el profesor de la universidad, no podríamos hablar de una triada. Entonces, aunque en el discurso aparece muy bonito este relato del trabajo de la triada, en la práctica lo que está ocurriendo allí, justo por lo que aconteció en la pandemia, hizo que ese modelo de práctica se quedara en un discurso que no es llevado a la realidad y que cuando fue tensionado, entonces ese equipo de práctica no supo cómo resolver esa situación para poder seguir avanzando desde el enfoque de las triadas. En definitiva, es una triada formativa discursiva porque se queda en el discurso, pero no se condice con lo que está ocurriendo en el acompañamiento de la práctica. Entonces, ahí tenemos la primera comprensión sobre la triada, que es discursiva. Vamos a pasar a la segunda. La segunda aparece desde otro proceso de investigación que lo cerramos justo antes de la pandemia. Y es una triada formativa que nosotros denominamos simbólica. ¿Por qué simbólica? Voy a utilizar dos relatos de dos profesores en formación que están en su último año, están en su práctica final. Entonces, acá PF es el profesor en formación y E es la persona que entrevista a ellos. Y fíjese lo que plantea este profesor. Dice, el buen desarrollo de las prácticas se encuentra condicionado principalmente por la relación colegio-universidad
y con que uno le vaya siguiendo la pista al profesor del colegio y al de la universidad. Yo creo que con un colegio bien informado de las circunstancias que surgen dentro de la universidad y viceversa, se logra entablar un mejor panorama frente a lo que será el desarrollo del practicante dentro de ambas instituciones. Entrevistador: ¿qué quieres decir con seguirle la pista? O sea, ver qué es lo que cada uno quiere o lo que está esperando. Tú me dijiste que trabajan con la triada. ¿Esas cosas no las conversan en la triada? Es que, aunque somos una triada, nunca nos juntamos los tres. ¿Qué significa para ti que sean una triada? Que somos tres, pero cada uno tiene su rol. ¿Tienen objetivos comunes? ¿Momentos de trabajo conjunto? Me imagino que hay objetivos comunes, pero es que los profes no tienen tiempo para que nos juntemos y por eso es imposible que nos pongamos de acuerdo los tres. ¿Qué es lo llamativo de este relato? Fíjese que el profesor en formación dice que hay una triada porque hay tres personas, como si triada y tres fueran sinónimos. Y dice que son triada porque son tres y cada uno tiene su rol, pero nunca se juntan, nunca conversan. Y lo más relevante de esto es que el profesor en formación incluso cae en esto de disculpar un poco la situación diciendo es que no hay tiempo, que siempre es un buen comodín para muchos de los procesos educativos. Los profes nunca tenemos tiempo y aunque nos mantenemos muy ocupados, siempre de algún lado hacemos tiempo para aquellos procesos que nos parecen muy relevantes. Y este debería ser uno. Por lo tanto, la excusa de que no hay tiempo no debería ser un obstáculo para seguir avanzando en la consolidación de las triadas. Entonces, aquí voy a mostrar otro relato donde la triada nuevamente es simbólica. La profesora en formación dice: a mí lo de las triadas me ponía muy nerviosa porque uno no sabía lo que le iban a decir o si lo iban a retar. ¿Por qué? Cuéntame en qué consistían las triadas. Nos juntaban a todos los practicantes con el profe del colegio y el de la universidad y comenzaban uno por uno a decirnos todo lo que había pasado en la supervisión. Te decían todos los errores que cometiste, pero también te decían qué podías hacer en una próxima vez. Entonces, ¿por qué te ponías tan nerviosa? Es que a veces te decía cosas súper fuertes delante de todos los compañeros. Te podían destruir en minutos. Ustedes podían plantear sus puntos de vista o hacer recomendaciones a ellos, no porque había que escuchar la retroalimentación, y si uno se ponía a contradecir, capaz que le vaya peor en la nota. Era como un momento de evaluación. Sí, te decían los comentarios y luego la nota. ¿Qué quiero destacar de este relato? Primero, que está planteando la triada por el hecho de que estaban los profesores en formación con el profe del colegio y con el profe de la universidad. Pero fíjese que acá hay algo que se distancia mucho de lo que es una triada. Primero, que les decían todo lo que había pasado y les decían los errores, pero además le decían qué era lo que tenían que hacer. Entonces el espacio no era para hacer un análisis de lo que había ocurrido, no era un análisis colectivo, no era un análisis colegiado, no era una deconstrucción y construcción de aquellas falencias y aquellos aciertos, sino más bien que era un espacio muy punitivo de evaluación donde los profesores en formación ni siquiera tenían la oportunidad de plantear sus puntos de vista. Y esto es lo que hace que no haya una tríada formativa en el sentido formativo, valga la redundancia, sino más bien una reunión entre tres personas que se dedican a evaluar e incluso desde este relato muy en forma disruptiva e incluso cognitiva con respecto a lo que estaba ocurriendo en la práctica. Entonces, desde estos dos relatos es que hablamos de esa práctica que es simbólica. ¿Por qué es simbólica? Porque se cree que porque existen los tres actores o porque se juntan, entonces ya eso per se es realizar una triada formativa. Entonces, ¿qué sería como realizar una triada formativa? Bueno, así como he planteado una comprensión que tiene que ver netamente con discurso, donde ni siquiera simbólicamente existen los tres actores, espacios de práctica donde existen los tres actores pero no trabajan colectivamente, hay otros espacios que sí se han desarrollado y que tiene que ver con lo que hemos denominado la tercera comprensión, que es la de co-construcción, donde se reúnen los profesores
los tres, a co-construir el conocimiento y los aspectos de la práctica. Enseguida voy a detallar con más precisión a qué nos estamos refiriendo y qué características tiene. Pero quiero que miren lo que pasa en esta investigación, en donde este justamente está realizado con educadoras de párvulos, y ellas plantean lo siguiente. Entonces, acá este es el relato de la profesora del colegio, cuando se le preguntó si después de haberse reunido y conversado en tríada, si consideraba que esto aportaba a la formación de los tres. Y ella dice, yo creo que sí ha contribuido. Pensé que no iba a generar ninguna contribución, pero creo que sí, porque nunca habíamos tenido la instancia de sentarnos los tres a reflexionar con respecto a las prácticas. Y por lo tanto conocer mejor la opinión de la profesora tutora, de la estudiante en práctica y mía, para ver si coincidíamos en algo. La profesora de la universidad plantea lo siguiente. A mí me pasó que llevo más de 10 años en esto y nunca había tenido la oportunidad de escuchar cosas que dijo la Diana ahora. Diana es la practicante, la educadora en formación. Que uno va por la vida y todo tan rápido. Y uno tratando de hacer reflexión, pero ¿a qué llamamos reflexión cuando hacemos reflexión? Y me llama la atención porque yo decía, esto faltó, esto no faltó, esto estuvo bien, eso estuvo mal, pero después de tantos años me entendí. Entonces acá la profesora de la universidad, el espacio que tuvo de conversación mucho más sincero, horizontal, sin evaluaciones, le permite llevarse las preguntas más bien hacia lo que ha sido su propio rol, más que estarle preguntando a la educadora en formación aquellas cosas que considera que estuvieron bien o no tan bien hechas. Entonces eso también ayuda a ver cómo la propia formación se pone en tensión cuando uno hace el acompañamiento de la práctica. Y la educadora en formación plantea lo siguiente. También me pasó lo mismo. Hablábamos harto de la falta de comunicación con mi profesora guía, de decirle mis inquietudes, qué quiero, cómo me siento, que no sea de aquí estoy, pregúnteme, sino de conversar directamente con ella. Qué bueno que esto se pudiera hacer con los demás profes, con los demás compañeros y poder contar las experiencias. Me gustó. ¿Qué es eso que le gustó? ¿Qué es eso que estamos llamando una tríada formativa de co-construcción? Estamos hablando de romper con unos desafíos que no nos han permitido a veces pasar del discurso a la acción. Y también quiero que esto se mire como, no en un sentido negativo, porque yo creo que hace 10 años atrás, en Chile era complejo instalar el discurso de las triadas. El discurso de las triadas ya está instalado. Hay un convencimiento de muchos programas de formación de este trabajo entre los tres actores de la práctica y cómo los tres se pueden formar cuando se hace el acompañamiento de la práctica, pero se acompañan entre los tres. Y es que para poder avanzar de este discurso que ya está instalado hacia la acción, hay que romper estos 5 desafíos. El primero es que tenemos todavía abismos entre los aprendizajes esperados y los aprendizajes reales de las educadoras que están en formación. Entonces, todavía el relato desde lo que ocurre en los espacios de la universidad versus lo que está ocurriendo en los jardines o en los espacios escolares, necesita todavía hacerse un trabajo que permita cerrar esa brecha. Segundo, tenemos retroalimentaciones de práctica con un mínimo diálogo y mínima interacción entre quien está formando, que puede ser el de la escuela o el de la universidad, y las educadoras que están en formación. Entonces, ahí necesitamos una retroalimentación que sea más dialógica, una retroalimentación que permita pensarse la práctica. No nos sirve que mi profe me diga, hablemos de cómo fue tu clase hoy y venga y me diga, fue así, 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 porque no me permitió pensarme mi práctica, repensármela, entender las dificultades que tuve y buscar mejores soluciones. Si me las da, no me permite ser mejor a mí. Entonces necesitamos, más que orientaciones directivas, es que me haga buenas preguntas, que me lleve a ver la situación de práctica de otra manera. Tenemos que superar la dependencia que tienen las educadoras en formación de las intervenciones, las orientaciones y del conocimiento de quienes las están formando, bien sea de la escuela o de la universidad. ¿Por qué esto? Porque cuando están en la universidad, entonces, por supuesto que van a contar con estos apoyos,
Pero cuando egresan, esos apoyos están desapareciendo. Y ahí es cuando necesitamos que se desarrolle la autonomía. Entonces, esa autonomía no puede ocurrir solamente cuando egreso, sino desde antes tenemos que generar menos dependencia. Tenemos que incentivar a que solucionen aquellos conflictos que se le presentan en la sala de clase. Como cuarto, es que tenemos formas de acompañamiento muy jerárquicas. Tenemos formas de acompañamiento que están centradas en una evaluación sumativa y punitiva. Entonces, hay que empezar un acompañamiento más desde lo que es justamente acompañarse. Yo te acompaño, tú me acompañas. ¿Cómo lo estoy haciendo yo como profe de la universidad? Dime, ¿en qué situaciones puedo mejorar? ¿Cuántas veces le hemos preguntado a nuestros practicantes en qué creen que yo puedo mejorar? ¿Cómo lo hice yo en mi clase de la universidad o de la escuela? ¿Cuántas veces hemos valorado aquellas buenas prácticas más que dejarnos de centrar en aquellos aspectos en los cuales cometen algunos errores? Entonces, hay que generar unas formas de acompañamiento que sean mucho más horizontales y no tan verticales o jerárquicas. Y por último, hay que entender que la práctica es un espacio de aprendizaje bidireccional. Es decir, tú aprendes, yo aprendo. No siempre el que está aprendiendo es el educador o la educadora que está en formación. Quienes formamos, nosotros los formadores, todo el tiempo estamos aprendiendo. En particular, a mí me encanta y siempre le pido a mi jefe de la universidad que no me saque de la práctica porque es la única manera que yo me mantengo activo y comprendo lo que está ocurriendo en las escuelas y en los colegios. Es lo que me da ese pie y ese polvo a tierra para saber que a veces, desde el punto de vista, por ejemplo, de mi campo de la didáctica, elaboramos discursos muy bonitos, muy robustos, pero que llevados a los contextos que tenemos en la actualidad, no funcionan, o porque el currículo no nos lo permite, o porque las condiciones del colegio, o porque es prioritario, por ejemplo, abordar las variables socioemocionales que hoy nos tienen tan desgastados en las salas de clase. Estos al menos son 5 puntos con los cuales tenemos que empezar a romper para poder avanzar hacia el funcionamiento de la triada. Para que esto ocurra, nosotros hemos realizado hace más de 10 años procesos reflexivos en triada que lo hemos compilado en lo que denominamos la mesa reflexiva triádica. La mesa reflexiva triádica nosotros la comprendemos como un espacio que no depende de una sala de la universidad o una sala de la escuela, ojalá fuera en otro espacio, que tiene 3 características importantes. Primero, la participación de los 3 actores. Si no están los 3 actores participando, no podemos hablar de una triada, podríamos hablar de diadas. Segundo, es que ese espacio es para transformar. ¿Qué transformamos ahí? Las suposiciones, las prácticas, los marcos teóricos, los procedimientos de los 3 actores. Pero esto se hace de manera consciente y por lo tanto, para que sea consciente, tiene que ser voluntario. Y para ello, todos los procesos de reflexión y los mecanismos de reflexión o los ciclos de reflexión nos permiten entonces seguir avanzando hacia la comprensión de las prácticas de los 3 actores y cómo podemos entonces, desde los respectivos roles, poder hacer que cada triada pueda ser mejor en cada día que se avanza de la práctica. Entonces, importante que cuando hablamos nosotros de mesa reflexiva triádica, estamos pensando los 3 actores, pero no como figuras simbólicas que aparecen en un modelo de práctica, sino como 3 personas que en realidad conversan y se intersectan gracias a procesos reflexivos al centro que los interpelan, que les permiten avanzar, que les permite preguntarse desde su rol y desde el rol del otro cómo pueden ser mejor los 3 y cómo se respetan desde los distintos espacios. La mesa reflexiva triádica, entonces es importante el espacio donde lo realicemos. A nosotros nos ha funcionado súper bien cuando hemos logrado hacer estos espacios de reflexión, por supuesto dependiendo de los tiempos de cada quien, en una cafetería, que puede ser la cafetería de la universidad, de la escuela. A veces hemos ido a un parquecito, pero salir un poco de las estructuras que nos marcan jerarquías va a ser muy bueno. Y hay otras características muy importantes, que cuando se vayan a hacer espacios triádicos, se deben explicitar los objetivos. No pueden haber jerarquías. Por lo tanto, las 3 personas deben participar en las situaciones. Situaciones que no aparecen en el momento, deberían estar preparadas. Ojalá que los 3 lleven situaciones que quieran abordar en ese momento.
O si hay registro de esas situaciones, los diarios, las bitácoras, sacarlas desde ahí. Que autorregulen los tiempos. O sea, si quieren que la triada dure media hora, es media hora. Lo que les venga mejor, lo que sea mejor para ustedes. Si quieren alargarse, que sea decisión de la triada. Y que si hay situaciones complejas y uno detecta que esa situación puede ir a alguien de la triada, uno se lo pueda saltar o decir, no abordemos esto. Desde el punto de vista de la investigación, nosotros siempre hemos tenido como dos premisas. Uno, que nosotros como investigadores no intervenimos cuando hay la triada ni generamos entrevistas grupales. Ni se permite que la triada se vuelva una entrevista grupal, porque también hay momentos donde a veces los profesores o de la universidad o de la escuela se dedican a hacerle preguntas a los otros y se vuelve como una entrevista. Y no, ese no es el punto, es un espacio de conversación abierto donde se dialogan sobre las problemáticas que enfrentan los tres actores y sobre las complejidades que tienen los roles. En ese sentido, entonces, nosotros hemos encontrado algunos patrones de que esto ayuda a avanzar de una tarea formativa desde lo simbólico hacia la construcción. Cuando yo mencioné tres, decía que era triada desde lo discursivo yo no lo he investigado, pero apareció, pero ni siquiera me voy a referir a ello porque creo que es súper inconcordante que en el discurso aparezca la triada, pero que en realidad no exista una triada dentro del plan formativo. Pero sí es muy común encontrar simbólicas porque están los tres actores y la idea es avanzar hacia la co-construcción de conocimiento entre ellos. Entonces, lo que nosotros hacemos es, con los datos que recogemos de la grabación de esas mesas reflexivas triádicas, entonces miramos cómo aparece desde el punto de vista discursivo la relación con las distintas categorías a partir de dimensiones que vamos nombrando según los proyectos de investigación. Y hacemos lo que se denominan grafos. Los grafos es esto, es una representación de modelos o de relaciones entre categorías y dimensiones. Y les voy a mostrar solamente una que me parece potente. Fíjese, acá en la izquierda tengo un grafo que muestra con respecto a la triada cómo el discurso de cuando trabajamos de manera simbólica, cómo se orienta el discurso. Solo el 9,4% del discurso se enfoca en empezarse la práctica desde los tres. Mientras que, por ejemplo, el 52% del discurso se enfoca en la relación que hay entre el profe que está en formación y el profe del colegio. ¿Por qué? Porque ahí es donde más se detonan las problemáticas, porque suponemos que hay problemáticas o porque asumimos que al profe no le gusta o porque asumimos que el practicante no quiere. Pero no es porque lo sabemos, sino porque asumimos. Por eso digo que es desde lo simbólico, porque acá no hay un trabajo ni conversación entre los actores. Lo que hay es preguntas, se le pregunta de manera individual, se le pregunta a través de entrevistas a cada sujeto cómo ve las prácticas, qué está pasando, y aparece este grafo, esta representación. Pero cuando trabajamos de manera triádica, cuando conversamos los tres, aparece este grafo. Fíjese que el grafo es muy distinto, porque ahora, por ejemplo, aparecen relaciones entre las distintas categorías. Es decir, nuestro discurso se vuelve mucho más heterogéneo, analizamos desde distintos puntos de vista. Y algo muy importante y es que aparecen visiones que son diferentes y aparecen visiones que son compartidas. ¿Cómo así? Sí, es que una cosa es yo decir que no comparto algo con el profe del colegio y otra cosa es que sentados los dos mirándonos, digamos, en efecto, eso lo vemos de manera distinta. Nos hemos dado cuenta en algunos aspectos que un profesor me dice, yo pienso con respecto al profesor de la universidad de manera distinta. Y cuando hablo con él de la universidad, me dice, no, pensamos de manera distinta. Y los dos me están diciendo lo mismo, o sea, no piensan de manera distinta. Lo que pasa es que nunca lo han conversado. Cuando trabajamos en triada, esas visiones diferentes y las visiones compartidas se hacen explícitas. Y fíjese que el discurso se centra, por ejemplo, en la construcción de estas miradas compartidas y también en estas miradas diferentes, pero mucho en lo que es la relación entre los tres, cómo los tres hacemos que esto avance. Y fíjese, si comparamos desde el punto de vista de lo simbólico, lo individual, el porcentaje de discurso con respecto al trabajo entre los tres, a cuando trabajamos en triada,
hay una gran diferencia de ese porcentaje de discurso y disminuye esa presión de que hay mala relación entre el educador de formación y el educador o educadora del jardín o la escuela versus lo que está pasando cuando trabajamos en triada. O sea, en efecto, hay una mejora de las relaciones y aparecen entonces estas dinámicas sobre las visiones diferentes y las visiones compartidas que son las que nos permiten seguir avanzando. Acá de manera general, quise traer también unos ejemplos asociados a mesas reflexivas que hemos desarrollado en primer año, en segundo año, en tercer año y en cuarto año. Estos son triadas asociadas a prácticas de años distintos. Entonces, con respecto a quién lidera la mesa, porque el líder no está marcado, como no hay jerarquías, pero siempre normalmente aparece alguien que va liderando un poco la conversación. Si se fijan, acá uno no puede decir que hay una tendencia. ¿Entre quiénes se presenta mayor acuerdo? Aquí aparece entre el profe de la universidad, el profe de la escuela, luego entre el de la universidad y el estudiante o el profe en formación, y así va cambiando los roles. En esto no hay ninguna regularidad, no lo hemos podido encontrar. Lo mismo con respecto a los desacuerdos. Ahora, respecto de quién genera mayor tensión, mayor discordancia, un punto de vista distinto, una pregunta alternativa, algo que arme más la discusión, que permita ir más allá, acá aparece en este caso el tutor, el guía, el profe en formación. Lo que sí ha ocurrido es que nos dimos cuenta que hay una coincidencia entre la persona que lidera y la persona que genera mayor tensión o discordancia. Al menos acá se ve que en las mesas reflexivas del primer año son los tutores los que lideran y al mismo tiempo los que van generando la discordancia, la tensión, la pregunta provocadora para seguir avanzando. En cuanto al segundo año, no hemos encontrado esa regularidad, pero en las otras sí lo hemos visto. O sea, normalmente hay coincidencia en que la misma persona que lidera es la misma persona que produce que se vaya más allá. Produce esta pregunta tentadora, a querer profundizar, a mirarlo de otra manera. En este avance de lo individual o lo simbólico a lo triádico, entonces hemos podido encontrar estas evidencias que nos dicen que de verdad la mesa reflexiva triádica, el trabajo en triada, nos permite hacer de mejor manera el acompañamiento de la práctica. Recuerden que cuando partí la presentación, yo narré 3 relatos. Uno de una profesora en formación que decía, esto fue lo peor, yo no quiero volver a hacer una práctica. Esta profesora en formación que estaba en su última práctica, ella quiso desertar de la carrera debido a la relación que tenía con la profe del colegio. Y fue súper complejo que ella se mantuviera. Y la profe del colegio fue la que dijo, ella no es la profesora, es la practicante, no me gusta que pongan las guías esto de que es profesora. Porque para ella, lo que tenía que hacer esta profesora en formación era pasar la lista, corregir las pruebas y entregar planificaciones. Esto fue lo que pasó cuando hablábamos de ella, con ellas por separado, en lo individual, es decir, en esta triada que uno podría pensar que es simbólica. Sin embargo, cuando después le preguntamos a la profesora de la universidad, nos dio un punto de vista muy interesante. Ella dice, la profesora en formación hace muy buenas clases. Paradójicamente, la profesora del colegio la criticaba porque era muy didáctica. ¿En qué sentido? En que las actividades que intencionaba y diseñaba estaban muy centradas en las estudiantes. Y como la profesora en formación no se para adelante, sino que andaba grupo por grupo con las chiquillas, entonces habían unas tremendas críticas de la profesora del colegio, porque lo que ella quería era que se parara adelante, les proyectara las etapas de la mitosis. Contradictorio, porque tú en la universidad les hablas de los ciclos de aprendizaje constructivista y la profesora le pide lo contrario. Nuevamente seguimos en lo individual. Esto era el punto de vista de la profesora de la universidad. Entonces, fíjese que las 3 estaban en miradas que eran diferentes, pero no lo habían conversado. Así que las sentamos a trabajar en espacios triádicos y mire, por ejemplo, en una de estos momentos de la triada lo que ocurre. La profesora de formación dice, yo quiero proponerles una situación que me preocupa. Las chiquillas no se ven motivadas por las ciencias. Siempre las noto desmotivadas. ¿Qué me dirían? ¿Cómo yo puedo abordar este problema? ¿Qué tengo que hacer en los cursos? La profesora del colegio le dice, podrías hacer más clases de laboratorio.
La profe en formación le dice, ¿solo laboratorio? La profesora guía le dice, no solamente laboratorio, sacarlas, porque yo generalmente una vez al año, 2 veces al año las llevo al laboratorio, ¿ya? Pero yo no las saco. La profe en formación dice, pero es que ahí nos estaríamos enfocando o les estaríamos mostrando que la ciencia es solamente el laboratorio. Y la idea es motivarlas a que vean las ciencias de otra forma. La profe del colegio le responde, entonces habría que sacarlas también del plano del colegio. La profe de la universidad interviene y dice, si tú ves que no tienen motivación por la ciencia, trata de saber qué pasa o qué experiencias han tenido o qué les ha sucedido o qué ideas tienen ellas de lo que es la ciencia. ¿Por qué para ellas la ciencia no es interesante? ¿Por qué lo es? ¿Para qué creen que les sirve? ¿Y qué les gustaría hacer? Entonces, desde ahí, yo tomaría como dato inicial eso y comenzaría a diseñar una propuesta de trabajo que me orientara a motivar a que las estudiantes se interesen por algún aspecto específico de la ciencia. Este tipo de situaciones de trabajo de construcción y discusión se fueron instalando. O sea, no fue fácil, por ejemplo, que esta profesora en formación, que tenía tantos problemas con la profe del colegio, le dijera que no le interesaba motivar solo a pensar que ciencia era laboratorio y que por lo tanto había que pensarlo de otra manera. Pero se logró instalar una dinámica de trabajo colaborativo, más horizontal, mucho más sincero, y no desde el imaginario de le caigo mal, me cae mal, ella dice que yo lo hago mal, sino que pudieron sincerarse. Incluso antes del cierre de esta triada, le pedíamos a cada uno de estos actores de que en contraste con esto que encontrábamos al principio, pudieran plantear cómo veían el desarrollo profesional del otro. La profesora del colegio ahí le dijo a la profesora en formación todo lo que valoraba sus clases, todo lo que había aprendido, etcétera, etcétera. Entonces, cuando le preguntábamos a la profesora en formación cómo veía eso que le acababa de decir su profesora, de que era buena profesora, de que lo estaba haciendo bien, y no lo que ella se estaba imaginando o lo que ella estaba sintiendo en algunos momentos, plantea lo siguiente. Pero me hubiese gustado entenderlo antes, al inicio de la práctica, no después de tanto tiempo de pasarlo tan mal. Eso que me dijo cuando estábamos en la triada, yo no lo sabía. Increíble que ella me valorara tanto. Me hubiese gustado saberlo antes. Hubiese sido distinto el enfoque que le estaba dando a la práctica. Entonces creo que es fundamental que se tenga una muy buena comunicación. La profe formación está dando en el clavo. Estas cosas no pueden ocurrir solo al final. Desde el principio deberíamos sincerar los espacios, trabajar en triada para poder valorar lo que aprendemos y lo que vemos en el otro. No, por ejemplo, esta profe que estuvo a punto de desertar en su último semestre porque venía ya 2 semestres con la misma profesora y ella se sentía no valorada desde lo que estaba realizando en su práctica. En este sentido, y ahora empiezo a cerrar un poco el espacio, dejando una invitación para que avancemos hacia la acción. No podemos seguir pensando el desarrollo profesional de estos 3 actores, entender que triada es sinónimo de que hay 3, independiente de que no trabajen en conjunto. Eso no es el trabajo en triada, de eso no se trata. Por lo tanto, no se trata de pensar la trayectoria de cada uno por separado. Hay que avanzar en las dimensiones formativas de cada uno, como procesos identitarios, como las comprensiones que están asociadas a los contextos educativos o las concepciones que tenemos sobre la formación que nos fue designada, pero desde el punto de vista de la triada, lo primero es mejorar la comunicación entre las diadas y después empezar a generar espacios triádicos que nos ayuden de manera paulatina a romper con estos 5 elementos que antes les mencioné y que son los grandes obstáculos que tenemos que vencer. En la medida en que logramos hacer eso, vamos a poder romper las jerarquías, mejorar las comunicaciones y las relaciones entre los 3 actores, instalar lenguajes y formas de trabajo común. Esto es súper importante, porque a veces no es que no estemos de acuerdo, es que quizá estemos nomenclando o llamando las cosas con nombres distintos. Tenemos que aprender a explicitar y establecer elementos que compartimos, pero también a saber que hay visiones y cosas que no tenemos que compartir. Podemos pensar distinto y no pasa nada. Podemos seguir avanzando desde miradas que son diferentes. De eso se trata justamente la construcción de sociedad y por lo tanto la construcción
de la formación práctica, que es entre 3 agentes educativos, debería tener eso como principio a la base. Sin embargo, esto también debería tener unas condiciones mínimas que hay que pensar desde los distintos espacios. Por ejemplo, los programas de formación tienen que pensar bien cuáles son las características de los tutores y los guías. No podemos seguir con que tutor es el profe de la universidad al que le sobran horas o le faltan horas, o alguien que quiere empezar a innovar en la docencia universitaria, pero no se le ocurre otra cosa que las prácticas. O que el profesor guía es ese profe que obligan desde una escuela o un colegio a tener practicantes sin que lo desee. Hay que definir muy bien cuáles son las características de esos 2 actores de las prácticas. Eso también implica generar procesos administrativos que faciliten la labor, tanto de los profes de la universidad como los profes del colegio. A veces los profes del colegio, con toda la voluntad de apoyar el proceso de práctica, les enviamos unos manuales extensos que no pueden leer, o les enviamos unas pautas de evaluación semanal que no tienen tiempo para completar, y eso hace que también los desgastemos en el acompañamiento que puedan realizar. Hay que ir implementando dinámicas triádicas que sean de co-construcción. No estas que son desde el discurso o desde lo simbólico, de pensar que porque hay 3 actores ya eso es una tríada. La escuela como institución tiene que valorar lo que hacen los profes que acompañan en prácticas, porque además de sus propios estudiantes, sus propios niños, tienen a su cargo a una futura educadora o a un futuro profesor. Y eso es una responsabilidad adicional. No es lo mismo trabajar con estudiantes que trabajar con una futura educadora. Ahí hay una dimensión formativa que también hay que empezar a desarrollar, hay que trabajarla y que implica responsabilidades. Por eso es que la escuela debería valorizar también ese trabajo. Cuando digo valorizar, implica también el tiempo o los incentivos que se desarrollan para ello. La universidad tiene que definir una política clara sobre el lugar que ocupa la práctica en la formación y por lo tanto ofrecer las mejores condiciones para que quienes acompañan la práctica desde la universidad tengan buenas condiciones para hacer ese acompañamiento. No pensar que en una mañana un profe va a ir a acompañar a 7, 10 practicantes que están en 4 o 5 colegios que están a media hora cada uno. Eso es ilógico, es impensado. Entonces también hay que saber instalar las condiciones para que el acompañamiento sea de la mejor manera. Y también tensionemos las políticas públicas. Necesitamos políticas públicas que le den incentivos y que le den formación a los profes que desde los colegios o los centros escolares, jardines infantiles, etcétera, hacen ese acompañamiento. Necesitamos que las políticas públicas entreguen mejores lineamientos sobre cómo se relacionan las escuelas y las universidades. No dejarlo a la buena voluntad de las escuelas o a la pelea entre las universidades por quién consigue los mejores centros para la formación de profesores o la formación de futuras educadoras. Y algo muy importante, bajar toda la presión que hay hacia las pruebas estandarizadas, bien sea la de los niños, la de los profes o la de los profes en formación. Eso no debería ser el foco de las prácticas. Bajo estas condiciones y con muchos de los elementos que he querido abordar acá, creo que se puede pensar en que podemos avanzar la tríada formativa del discurso a la acción. Y sigo reafirmando esta premisa que quise desarrollar, que el acompañamiento de la práctica, si bien ha avanzado mucho cuando logramos instalar el discurso de la tríada, esa comprensión discursiva, simbólica y de co-construcción nos deja como desafío en que tenemos que pasar del discurso o del imaginario de que el otro lo va a hacer bien o de que como somos 3 esto va bien, a trabajar los 3 en co-construcción de tal manera que podamos los 3 y por lo tanto el programa de formación, mi propia formación, el espacio donde trabajo y mis prácticas puedan avanzar hacia ese desarrollo profesional que todas y todos estamos esperando. Muchas gracias y espero que alguna de estas ideas hayan tenido sentido para ustedes. Voy a abrir ahora el espacio para si hay preguntas o comentarios. Muchas gracias, estimado Carlos, por su exposición. Bueno, queremos obviamente de manera afectuosa agradecer por este importante tema
desde estas miradas críticas, ¿cierto? De estas dificultades que se presentan cotidianamente, de estas diferentes miradas que nos hacen pensar en avanzar, ¿cierto? A un funcionamiento triádico, ¿cierto? Ir cerrando brechas, como muy bien usted lo decía, desde una cultura dialógica que nos invita a repensar, desde estas buenas preguntas relacionadas efectivamente con la práctica, para que podamos compartir esta mesa reflexiva triádica que nos permita avanzar de lo individual a lo triádico con un lenguaje común, pero desde diferentes miradas, como usted muy bien nos contaba, desde una co-construcción. Así que agradecemos por un tema de tiempo, agradecemos todos los aportes que han dado, ahí están escribiendo en el chat, agradecemos. Vamos a dar inicio a un proceso también de cierre de esta actividad, porque ya son las 7:30 para respetar a nuestro expositor también, y para ello damos paso a nuestra jefa de carrera, María Liliana Delgadillo. Gracias, Daniel. No sé si se escucha bien, porque generalmente se me oye con eco. Hay un poquito, hay eco. Está con eco, para variar, espera. Voy a ver si lo puedo arreglar. No sé si. ¿Ahí está mejor? Sí, parece que sí, ahora sí. Ya, bien. Ah, no, igual hay eco, María Liliana. Ya. Pero se entiende. Sí. ¿Ahí sí? ¿Ahí está mejor? Súper. Ahí sí, sin eco. Ya, muchas gracias, Daniel. Bueno, primero que todo, saludar a nuestro invitado, Carlos Vanegas, gran profesor, amigo, cercano, y darte las excusas, Carlos, en nombre de nuestra directora, Marcela Lara, quien no ha podido estar presente, sin embargo ha estado preocupada en todo momento del desarrollo del evento y te manda sus saludos personales. Luego, darte las gracias por la temática que nos has traído. Creo que aquí hay estudiantes, profesores, tutores, profesores de los colegios, formadores, donde nos has puesto una temática tan relevante como la formación triádica. Esta formación, ¿verdad?, que es tan difícil, como tú señalabas, en tanto es un desafío permanente de estar construyendo, no tan solo en un espacio triádico, sino que el tipo de comunicación, acogiendo las visiones diferentes, y se transforma en una co-construcción como en un desafío que se instala de manera permanente en la relación de los tutores, las escuelas y las estudiantes, ¿verdad?, o educadoras en formación. Una temática trascendental para la formación de profesores y cualquier profesión, en realidad. Sin embargo, es importante advertir que los médicos están más acostumbrados a desarrollar estos procesos, ¿verdad?, en sus trabajos colegiados, y los profesores muchas veces trabajamos de manera un poquito más aislada y de manera desarticulada. Por lo tanto, este desafío que nos vienes a plantear, sin duda, también se ve amenazado por el contexto en el cual estamos, que tú bien señalabas, profesores con muchos problemas socioemocionales, las estudiantes también que se están reincorporando a una presencialidad, y que la triada se transforma aún en un mayor desafío bajo estos contextos en los que estamos hoy día actualmente viviendo, volviendo a una presencialidad con toda la carga de una pandemia que nos ha mantenido durante 2 años en un aislamiento y en una poca relación con los escenarios pedagógicos. Así es que yo te agradezco infinitamente, espero que sigamos conversando respecto a esta temática. Nosotros como universidad también estamos intentando acercarnos a la tríada formativa para tener mejores procesos formativos de nuestras estudiantes, para poder también ofrecer desarrollo profesional a todos los actores que participamos en estos espacios. Así que, Carlos, un gran abrazo, muchas gracias por tu participación, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Yo sé que vienes llegando de un viaje y vienes muy agotado por el trabajo que tuviste en tus procesos de investigación allá en España, y eso es un doble esfuerzo que estás haciendo por nosotros y por nuestros estudiantes y profesores. Así que infinitas gracias y un abrazo muy afectuoso para ti. Muchas gracias.
Gracias a usted. Muchas gracias, María Liliana, por la invitación. Gracias, Carlos, gracias, María Liliana, y a todos los participantes que están acá acompañándonos. Siempre importante acompañarse. Que estén muy bien, los dejamos invitados para futuras actividades. Un abrazo grande a cada una y uno de ustedes. Hasta luego. Gracias, Buenas tardes Daniel. a todos. Muchas Buenas tardes a todos. gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, muchas gracias. Hasta luego, Chao, gracias.